Hemos seguido fábulas arteramente preparadas. El continuo en el libro de Daniel, por Robert Whelan. ¿Es posible que algo que el profeta Daniel escribió repetidamente fuese tan insignificante como la pérdida de un clavo de la herradura de un caballo? Jesús nos pide que leamos y entendamos a Daniel. Cerca del centro nervioso de la gran doctrina del santuario que ha creado la Iglesia Adventista del Séptimo Día está el pequeño detalle profético del continuo. Daniel le asigna gran importancia, hablando del mismo 5 veces en el capítulo 8, capítulo 11 y capítulo 12, cada uno en un contexto diferente. Los pioneros de la Iglesia Adventista tenían una comprensión clara y convincente de el continuo, el cual figuraba en nuestro certificado de nacimiento teológico como pueblo. Hoy en día ese entendimiento ha sido abandonado. Este folleto sugiere que por la falta de ese entendimiento de los pioneros, el cual fue apoyado por Elena de White, gran confusión ha sobrecogido a muchas mentes adventistas respecto de la verdad vital del santuario. Esta pérdida puede ser incalculable. Benjamin Franklin dijo en el año 1758 lo siguiente: por la pérdida de un clavo se perdió una herradura. Por la pérdida de una herradura se perdió un caballo. Por la pérdida de un caballo se perdió el jinete. Por la pérdida del jinete se perdió la batalla. Introducción. Lleva bastante tiempo darse cuenta de la importancia del continuo. A pesar de que parecería ser un tema de menor significancia, tiene un rol central en relación con la columna central de nuestra fe, así como se halla en la declaración hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. La interpretación del mismo se construye sobre varias aristas. 1. Un método consistente de estudio de la Biblia de acuerdo con las reglas de Miller. 2. Una comprensión del libro de Daniel como un todo y una comprensión de la relación existente entre Daniel y Apocalipsis. 3. Un conocimiento de los versículos del idioma hebreo en pasajes claves de Daniel. 4. Estar al tanto de la historia del adventismo, los fundamentos del movimiento y el gráfico del año 1843. 5. La significancia de la declaración del ángel de que el tiempo no sería más. 6. Una comprensión de la disputa sobre el mensaje de 1888 y cómo un personaje clave en la resistencia a ese mensaje logró influir a los 2 principales mensajeros en este tema. 7. La historia de la Iglesia Adventista alrededor del año 1910. Estos son algunos de los puntos claves alrededor de este tema. Ha sido solo en los últimos años que he llegado a entender cuán importante es el tema del continuo para mantener a una persona anclada en los fundamentos de la fe adventista. El pastor Robert Whelan nos da un análisis penetrante sobre este tema, que todo adventista concienzudo debería leer y entender. Su estudio debe ser leído varias veces para poder entender las profundas implicancias que conlleva. Mi oración es que alerte al estudiante reverente de las Escrituras al rol vital que el continuo tiene en el sistema doctrinal adventista. Tu amigo Adrián Evans. Prefacio. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial
es el fundamento de nuestra fe. Dice el Carta 126 o en el Evangelismo, página 165 del año 1897, Ellen White menciona así: este tema, refiriéndose al santuario, es la columna central que sostiene la estructura de nuestra posición en este momento. Todos hemos escuchado la historia del capitán que cuidadosamente piloteó su valioso barco entre aguas peligrosas mediante un cuidado uso de la brújula. Sin embargo, a pesar de sus inmejorables esfuerzos, el barco chocó contra las rocas y se hundió. En la investigación que se siguió, la brújula fue examinada. Se descubrió que alguien, limpiando la caja de madera, había dejado descuidadamente el fragmento de un cuchillo en una indija de la madera. Esto había desviado lo suficiente a la brújula como para guiar el barco a las rocas. Si hay alguna doctrina fundamental en la iglesia que puede ser igualada a la brújula, es la doctrina de la verdad del santuario. Este resumen sugiere que uno de nuestros prominentes líderes de una generación anterior desvió la brújula por una interpretación falsa, la cual ha sido aceptada sin evaluación ni consideración por generaciones de nuestros eruditos. Sin darnos cuenta, ha magnetizado a eruditos como Brismet, Ford y Cottrell, llevándolos a una negación del apoyo bíblico sobre la purificación del santuario celestial en 1844. Ellos heredaron una brújula defectuosa. Esto es lo que sugiere este artículo. Los capítulos 8 y 9 de Daniel proveyeron dirección a esta iglesia, así como la brújula dirige un barco. Nuestros pioneros estaban virtualmente unánimes en su comprensión. Un elemento fundamental era la figura utilizada por Daniel de el continuo, que es quitado por el cuerno pequeño. Lo que ellos vieron fijó el año 1844 a Daniel 8:14, haciendo del santuario en el cielo el único que podría ser purificado o justificado. La historia muestra que la visión de los pioneros fue mantenida en forma prácticamente unánime por nuestro pueblo hasta aproximadamente 1900, contando la misma con la aprobación de Elena de White. Leemos en Primeros Escritos, página 74 a página 75. Luego vino el cambio. ¿Fue un cambio desastroso? Este resumen sugiere que Luis Conradi desvió nuestra brújula al introducir su nuevo punto de vista alrededor del año 1900. Uno de los primeros en aceptar este punto de vista fue E.J. Waggoner. Inmediatamente rechazó a Elena de White porque vio claramente que ella sostenía la visión de los pioneros. Este fue el principio de su apostasía. Luego W. Prescott tomó el punto de vista de Conradi, seguido a continuación por A.G. Daniels, quien era el presidente de la Asociación General. Ambos dieron amplia difusión a la nueva postura en contra del consejo de Elena de White. Con el tiempo, Conradi apostató completamente, mientras que Prescott, al final, virtualmente abandonó la doctrina del santuario celestial. Otros fueron Ballinger, Fisher, Griff, un registro cuestionable para la nueva luz. Muchos no han seguido el razonamiento de Conradi hasta su conclusión final, pero varios de nuestros eruditos sí lo han hecho, y los ha llevado a la conclusión de que el necesario cumplimiento primario de la profecía de Daniel 8 es Antíoco Epífanes del año 168 a.C. En su desarrollo no hay lugar para 1844, a menos que sea una aplicación secundaria o un cumplimiento apostelesmático.
Esto es visto como un acomodamiento construido sobre Elena de White para tratar de salvar las apariencias abiertamente ridiculizados por los teólogos no adventistas y ahora por algunos de los nuestros. Debemos reconocer que la Iglesia Adventista del Séptimo Día todavía no ha hecho consciente al mundo las magníficas implicancias de un cambio del ministerio de Cristo en el año 1844. Y nuestro propio celo en la propagación del mensaje está siendo considerablemente debilitado por causa de estas dudas internas. ¿Cómo podemos esperar convencer al mundo de una doctrina de la cual ni siquiera nosotros estamos totalmente seguros? Este resumen es entregado en forma provisional, solicitando críticas, comentarios o refutaciones por parte de los lectores. A pesar de que encuentro evidencia de que Elena de White consistentemente apoyó el punto de vista pionero, apelo a un estudio cuidadoso del original en hebreo para su validación. Sugiero la posibilidad de que los pioneros estaban en lo correcto y que Conradi estaba equivocado. Y si no fuera por este último, no estaríamos enredados en la actual confusión y polémica sobre el santuario. Capítulo 1. Nuestro problema actual. 1. Oponentes desde afuera, tanto como revisionistas desde adentro, utilizan 1844 para negar la base bíblica que apoya la existencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por ejemplo, uno de ellos es Harold Linselt. Dice, si 1844 no es bíblico, entonces no hay razones adecuadas para la existencia de los adventistas del séptimo día. Él nos borraría de la faz de la tierra. El otro es Donald Barkhouse. Él dice, fuiste fundado sobre una mentira. El adventismo del séptimo día tendrá que retroceder a la misma posición que el mormonismo. Otro es W.H. Olson. Él dice, toda la estructura de 1844 se cae a pedazos. Otro hombre, Raymond Cottrell. Él dice, no hay apoyo bíblico para 1844. Solo hay apoyo de Elena de White. Para febrero del año 2002, él es aún más severamente crítico con nuestra doctrina del santuario. Otro hombre es Norman Garnett. Él dice, la columna fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día está construida sobre lo que pasó el 22 de octubre de 1844. Y cuando eso caiga, el adventismo tradicional caerá. Ahora, Ellen White concuerda en que la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue fundada sobre la comprensión de Daniel 8, versículo 11 al 14. La doctrina del santuario, con 1844, es el fundamento de nuestra fe, dice ella, la columna central que mantiene la estructura de nuestra posesión, el mensaje mismo que nos ha hecho un pueblo peculiar, dando carácter y poder a nuestra obra. Esto podemos encontrar en Carta 126 del año 1897 o en el libro El Evangelismo, páginas 165 al 167. Capítulo 2. La importancia de el continuo o Hatamit. Uno, desde los macabeos, la interpretación judía, católica y protestante es que el continuo es la continua ministración sacerdotal en el santuario del Señor. Ahora, este punto de vista es fundamental en la identificación de Antíoco Epífanes como el cuerno pequeño. Y si los primeros adventistas lo hubiesen entendido así, no les hubiese quedado otra que reconocer a Antíoco como el cumplimiento primario,
Siendo así, el movimiento del clamor de medianoche jamás se hubiese desarrollado. Y entonces el punto de vista nuevo de Miller estableció y fijó las 2300 tardes y mañanas como años y llevó a establecer 1844 como su finalización. Ahora, Miller y aquellos que fueron parte del movimiento de 1844 estaban prácticamente unánimes en ver a el continuo como el paganismo siendo suplantado por el papado. Era un punto de vista inusual y llamó la atención. Así, Elena de White apoyó este punto de vista. Leemos en Primeros Escritos, página 74. La declaración es bien clara. Lo veremos en el apéndice A. Luego del gran chasco, este punto de vista fue clave en evitar que los primeros adventistas renunciaran a su fe en el movimiento de 1844. Es así que los adventistas del siglo XIX estaban virtualmente unánimes en este tema. Y desde principios del año 1900, la nueva interpretación de Conradi ha capturado a casi todos los adventistas del séptimo día. Conradi sostiene lo siguiente: que el continuo es la ministración del sumo sacerdote antitípico que fue quitado por el papado. Este punto de vista es, en principio, idéntico al que sostiene que Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño. Es decir, ve un cumplimiento antitípico en el papado, mientras que Antíoco constituye el cumplimiento del tipo. De esta manera, es imposible excluir en forma concluyente a Antíoco. Tiene que ser considerado el cumplimiento primario, intencionado por el Espíritu Santo. La razón y la lógica hacen sencillo ver en él la aplicación exclusiva. Este es el fuerte argumento de John Walworth. El punto de vista de Conradi quedó sujeto al principio adventista tipo o antitipo. Visto bajo esta luz, la actual agitación en contra del santuario viene a ser la consecuencia natural de la nueva interpretación adoptada hace 75 años. Justifica, en principio, el antiadventismo desde la época de Miller en 1844. Si el papado verdaderamente quitó el ministerio sumo sacerdotal de Cristo, Antíoco debe ser la principal o la primera interpretación de la profecía. Esta claramente fue la posición de Desmond Ford, audazmente delineada en su tesis de maestría en la Universidad de Andrews, antes del comienzo de su meteórico ascenso dentro del adventismo. Capítulo 3. La tensión histórica entre las dos posturas. Miller llegó a su conclusión por contexto y por la historia. Veamos. Vio a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 7 como un comentario de Daniel 8, versículo 11 al 13. La tesis de Fromm de que el punto de vista de Miller estaba sujeto a su idea errónea del 666 no es válida. No existe dependencia lógica. J.N. Andrews entendió a el continuo como un poder desolador y malvado. Todos los primeros, estaban de común de acuerdo. Ahora, Jaime White apoyó la posición pionera. Puede ver sus sermones titulados Sermones de la venida del Rey a su Señor, del año 1870, en las páginas 108 a 125, que en inglés es Sermons of the Coming and Kingdom of
Warlord. Todos los pioneros que aún estaban vivos se unieron en oposición a la interpretación de Conradi. Por ejemplo, Haskell, Lockwood, Smith, incluso Elena de White. El vigor de su oposición probablemente indicaba la convicción de que resultaría eventualmente en el abandono de la doctrina del santuario y de 1844, así como hoy en día Cottrell ha hecho. Ahora, la nueva interpretación de Conradi surgió de su oposición al mensaje de 1888 y la identificación de Lutero como heraldo del mensaje del tercer ángel en verdad. Desplaza el concepto de la justificación por la fe de Jones y Waggoner. Conradi fue uno de los que mostró mayor desprecio por el mensaje de 1888 en Minneapolis. Reconoció su oposición de larga data a Elena de White. También su posterior apostasía fue el resultado de su nueva interpretación. No pudo escapar de su lógica. E.J. Waggoner deja de tener confianza en Elena de White a partir del momento en que acepta el punto de vista de Conradi. Dijo: primeros escritos clara y decididamente sostiene la postura anterior. O a Johnson muestra claramente que los testimonios sostienen la postura enseñada por Smith. Este fue el comienzo de la terrible apostasía de Waggoner. Waggoner enseñó la nueva interpretación a Prescott a Daniels, y ambos trataron de ganar a W.C. White para consternación de su madre. Oponiéndose a primeros escritos en la página 74 y 75, Daniels declara que es una declaración imperfecta. Esta fue una de las razones por las cuales le fue difícil mantener una imagen a favor del espíritu de profecía en las conferencias bíblicas del año 1919. Daniels y Prescott cambiaron el punto de vista de casi todos los líderes y de los profesores universitarios, llevándolo a adoptar la nueva interpretación. H.M.S. Richards fue el último evangelista en usar el libro Daniel y Apocalipsis de Smith. La revisión del libro de Smith en 1945 forzó a una reevaluación de El Continuo. Los editores unánimemente aceptaron la nueva interpretación. Sin embargo, no podían forzar a Smith a enseñar lo que él no creía. Como resultado, el punto de vista pionero reaparece, pero con apoyo histórico adicional para el año 508 después de Cristo, como comienzo de los 1290 años. ¿Y qué hay con Elena de White y el continuo? Un artículo de la Enciclopedia Adventista cita a Daniels afirmando que ella no presentó objeción a la nueva interpretación, de esa manera sugiriendo su apoyo. Siendo él mismo un fervoroso defensor de la nueva interpretación, podría haber sido mal entendida. No hay evidencia que apoye la postura de que ella cambió su opinión. Ahora, F.C. Gilbert, un erudito en el idioma hebreo, afirma que ella le dijo el 8 de junio del año 1910 que toda la agitación de la nueva interpretación era una artimaña del diablo. Esto puede leer en su reporte de la entrevista. En 1908, ella le dijo a Prescott que Dios había permitido la interpretación de los pioneros, de que no había sido un error. Gilbert, siendo un fervoroso creyente de la interpretación antigua, ¿podría haberla mal entendido también? Posiblemente. Sin embargo, su opinión estaba basado en la lingüística hebrea, no en citas de Elena de White. Él fue mucho más afirmativo en sus referencias atribuidas a Elena de White que lo fueron las de Daniels. Él registró su entrevista con ella el día siguiente de la misma.
mientras que Daniel esperó algunas décadas. La imagen de Hilbert no estaba dañada por supuestas dudas respecto de Helena de White. Sus consejos de 1910 de Helena de White no definen al tema por ninguna posición. Es decir, ella condena la controversia, pero especialmente se lamenta por la agitación de la nueva interpretación. Ella dijo: el silencio es elocuencia, y no es un apoyo a la nueva interpretación. Ella nunca pidió silencio cuando la interpretación de los pioneros fue enseñada durante todas esas décadas. El tema de no usen mis escritos para resolver la cuestión es un consejo para que la hermandad se junte, estudie la Biblia a fondo y llegue a un acuerdo sobre esas bases bíblicas con soporte lingüístico. No significa que ella era neutral al tema del continuo. No hay nada en estos consejos de 1910 que desaliente el estudio cuidadoso de este tema en momentos de crisis, tales como la actual posición al santuario. El tenor general de su ministerio, toda su vida, fue de apoyar la dirección del Señor en las enseñanzas de los primeros pioneros. Ahora, W. H. Olson argumenta fuertemente afirmando que la nueva interpretación requiere lógicamente el rechazo de Helena de White porque deshace la posición de 1844. Es decir, toda la estructura de 1844 se cae irremediablemente a pedazos. No hay apoyo para la nueva interpretación en los escritos de Helena de White. Su única declaración es a favor de la posición de los pioneros. Ella repetidamente rechaza la agitación de la nueva interpretación, del continuo estamos hablando. Su consejo es estudiar la Biblia como cristianos honestos y concluir el tema allí. Ella quería que Hilbert le ayudara a la hermandad a entender. Ella se da cuenta de que una postura es verdadera y la otra es falsa, porque hay una postura que ella llama la interpretación correcta, el verdadero significado del continuo. Esto en Primeros Escritos, página 74, también en Mensajes Selectos, tomo 1, página 193. Por lo tanto, no es información trivial. La agitación de la nueva interpretación es lo que creó una innecesaria y desafortunada controversia que nunca existió con anterioridad a la interpretación de Conradi. Es el inevitable resultado de dos puntos de vista diametralmente opuestos, es la tensión. Los pioneros ven al continuo como la obra de Satanás, a la maldad del paganismo exaltado y absorbido por algo peor, el papado. Esta también puede ser visto como fuente y canal, donde el paganismo es magnificado y expandido por medio del papado. La nueva interpretación ve a el continuo como el trabajo de Cristo, su ministerio sumo sacerdotal, quitado exitosamente por Satanás. No hay dos opiniones diferentes sobre cosa alguna que pudieran estar tan alejadas de sí. Una lectura superficial de Daniel 8, versículo 11 al 13, parecería inclinarse a favor de la nueva interpretación, en gran medida por el prejuicio creado por los traductores a favor de la postura Antíoco. Una cuidadosa atención al vocablo hebreo hatamit en Daniel 11:31 y Daniel 12:11 y 12 crea aparentemente problemas insuperables para esta interpretación. Capítulo 4. Estudio lingüístico y contextual del continuo.
El pasaje de Daniel en hebreo que contiene las 5 referencias al continuo presenta graves dificultades para la nueva interpretación. 1. En Daniel 8:11, el verbo es rum. No tiene un significado primario de quitar, sino de exaltar, elevar o levantar. Cada uso de este vocablo en el Antiguo Testamento tiene este significado implícito. Es decir, el pensamiento clave en este texto es la exaltación, el encubrimiento o la elevación del cuerno pequeño. En su espectacular crecimiento semejante a un hongo, con un surgimiento al poder, levanta, lleva consigo o absorbe al Hatamit. La ley de la primera mención requiere que se le preste especial atención al verbo que es utilizado con Hatamit. Esta es la visión, el chazón. Todas las menciones posteriores a Hatamit es la audición, maré. Y el verbo rum también es utilizado en Daniel 4:37, Daniel 5:19 y versículo 23, Daniel 11:36. El verbo rum no es consistente con la abolición de sacrificios en el templo de Jerusalén realizada por Antíoco. Él no los exaltó o ni siquiera los elevó ni levantó. Rum también es inconsistente con el concepto de que el papado renueva, emite o quite el ministerio de Cristo. No exaltó, ni elevó, ni ensalzó al ministerio de Cristo en ninguna manera, justamente lo contrario. Tal vez la traducción moderna más apropiada de rum en el libro de Daniel 8:11 en este contexto sería incorporar o absorber. Y Elena de White habla del papado incorporando al paganismo. Esto en El conflicto de los siglos, página 48. Y del paganismo dando lugar al papado, en la página 52 del mismo libro, Conflicto de los siglos. La palabra rum, utilizada en Levíticos, describe a los sacerdotes buscando y levantando la grasa desde el cadáver del animal. Esto no identifica al Hatamit de Daniel como el servicio diario de sacrificio del tabernáculo o templo. La palabra santuario en el versículo 11 es Mikdash, no siendo la misma que Kodesh en el versículo 14. Mikdash también puede hacer referencia a un lugar dedicado a Satanás, como vemos en Isaías 16:12, Ezequiel 28:18. Utilizado en forma despectiva en Ezequiel 21:2 también. La palabra santuario en el versículo 14 es Kodesh y no es lo mismo. Mikdash significa cualquier lugar dedicado y generalmente requiere una designación específica contextual o adjetival, incluso cuando hace referencia al santuario del Señor. En 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 17, esta palabra se utiliza para hacer una referencia despectiva al santuario de ellos, es decir, de los judíos infieles, así como Ezequiel también se refiere al santuario de Satanás. Es Mishdat, Ezequiel 28:18. Por otro lado, Kodesh se refiere exclusivamente al santuario verdadero del Señor, generalmente sin una designación adjetivada. El uso por parte de Daniel de estos dos sustantivos en cuanto a versículos es significativo. La palabra traducida como lugar es inusual, significa base o sede central. La evidencia lingüística podría aquí apoyar la visión de los pioneros de que el Mikdash, en este caso, es el lugar dedicado o templo del paganismo, la ciudad de Roma. La palabra generalmente utilizada para quitar o suprimir es adab,
y no ha sido utilizada en Daniel 8:11. Esto podemos comparar con Daniel 5:20 y Daniel 7:26. Ahora, en Daniel 8:12, mientras Hatamit es exaltado, Daniel 8:12, la verdad es echada por tierra y el ejército contra el Tamit es designado como una fuerza terrenal inapropiado para describir la remoción del ministerio de Cristo en los cielos. Es decir, el poder empleado contra el Hatamit Bepasha es literalmente el continuo en transgresión. De esta manera, el hebreo identifica a Hatamit como algo malvado y no puede hacer referencia a Cristo. Ninguna fuerza terrenal puede quitar su ministerio sumo sacerdotal. Ahora, los traductores a favor de Antíoco han manipulado el hebreo B en haciéndolo significar a causa de las transgresiones, en lugar de en transgresión. Así que Daniel 8:13 y Daniel 8:13, literalmente, hasta cuando la visión, Hatamit, la prevaricación asoladora entregando ambos el santuario, que es Kodesh, y el ejército para ser pisoteado, coloca a Hatamit en yuxtaposición con la prevaricación asoladora. Esto apoya la idea de J.N. Andrews de que dos poderes desoladores son mencionados. ¿Por qué Daniel ahora usa Kodesh en lugar de Mishdat como lo hizo en el versículo 11? Esto indica que él hace referencia a la postura de los pioneros. Y Daniel 11:31, literalmente, tropas se levantarán de su parte y profanarán el Mishdash de su fortaleza, o baluarte, fortaleza contra una agresión militar, y quitarán, no es usado Run, sino Sur, Hatamit, y pondrá la abominación desoladora. Puede ser potencialmente aplicado al ataque militar de Antíoco sobre el templo de Jerusalén, pero no tiene sentido si se aplica al ministerio sumo sacerdotal de Cristo, el cual no puede ser tocado por fuerzas militares. El verbo shur nunca es usado simbólicamente como quitando algo de la mente de las personas. El verbo sur define el uso de Mishdak en Daniel 8:11 como el bastión militar de Hatamit. Entonces no puede hacer referencia al santuario celestial. El verbo sur es apropiado para la remoción del paganismo como una fuerza política o militar en oposición al papado. Su asimilación espiritual dentro del papado se manifiesta en el uso del verbo run en Daniel 8:11. Esta profunda percepción es muy importante en el desarrollo de la historia del cristianismo. Ahora, la fortaleza, que es Mishdat con Maos, es una fortaleza militar, una frase inapropiada para el santuario celestial. Maos es siempre utilizado por Daniel para connotar una fortaleza militar de poderío político. Esto vemos Daniel 11:1, versículo 7, versículo 10, versículo 19, versículo 31, versículo 38 y versículo 39. Ahora, Daniel 12, versículo 11. Esto es un tiempo determinado para remover el Hatamit militarmente o políticamente con el fin de establecer el papado. Reconocer los 1290 días es clave para la verdadera identificación del Hatamit. Los proponentes de la nueva interpretación son incapaces de explicar esto. Esta admisión es importante. Todos los proponentes de la interpretación a favor de Antíoco trastabillan sin remedio en una ciénaga de confusión.
Vea cualquier comentario no adventista. 150 años de exposición adventista aún ven el 508 después de Cristo como una aplicación razonable. La versión revisada de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith apoya esta fecha con evidencia adicional desconocida para la época en que fue escrito. 508 después de Cristo no se refiere a la actividad rum del papado en Daniel 8:11 como levantando o asimilando al paganismo dentro del papado, sino a su remoción política y militar como obstáculo para la supremacía temporal del papado. Esta es la conexión que los pioneros hicieron con el quitado del medio, de 2 de Tesalonicenses 2, versículos 6 al 7. La consecuencia lógica de la nueva interpretación, que es Antíoco, es interpretar los 2300, 1290, 1335 días como literales, o quizás aún ignorar los 1290 y 1335 días del Hatamit, dejando de esta manera a Daniel evaporarse en un desierto sin sentido de especulación y futilidad. Por ejemplo, en Daniel y Apocalipsis de Mervyn Maxwell, la mención de el continuo en Daniel 12 es completamente ignorada, privando de esa manera al lector de cualquier comprensión de los 1290 y 1335 días. Esta es una vívida demostración de la confusión generada por la nueva interpretación. Cuando Daniel habla claramente del servicio continuo o diario de los servicios del templo, él no utiliza el término Hatamit, sino Seban y Miná. Hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Esto encontramos en Daniel 9:27. No hay indicio lingüístico ni textual que indique la intención de que dichos términos se utilizan como sinónimos de la Hatamit. Aún más, si Hatamit hace referencia a los servicios del templo que cesarían a la mitad de las semanas 70, ¿cómo podrían ser quitados por el cuerno pequeño siglos más tarde? Si Daniel hubiese deseado hablar de los servicios continuos o diarios del templo, en Daniel 8:11, versículo 2, versículo 13, Daniel 11:31 y Daniel 12:11, ¿por qué él no habría de ser consistente y usar Shevat y Minna? Capítulo 5. Una aproximación histórica a el continuo. La historia nos muestra un fenomenal disolución del paganismo que fue reemplazado por el ascenso meteórico al poder por parte del papado. Puede leer usted La ciudad de Dios de Agustín de Hipona, un comentario sobre este impresionante desarrollo histórico. Los romanos paganos lamentaron el saqueo de Roma en el año 410 después de Cristo y atribuyeron la calamidad al triunfo del cristianismo católico sobre el paganismo. J.N. Andrews y los pioneros vieron a Roma como el santuario o el lugar dedicado, que es Mishdak, un dedicado pagano deshonrado en Daniel 11:31. Lingüísticamente esto es posible e históricamente verificable. A. B. Bruce, el paganismo, dice él, es un eclipse perpetuo de la gracia divina. Mientras el cristianismo más suplantaba al culto pagano, más absorbía elementos del paganismo. Ahora, ¿se refirió Pablo a esta transferencia y absorción del paganismo por parte del romanismo en 2 de Tesalonicenses 2, 6 al 7? En caso de que no, ¿de dónde sacó la idea de ser quitado? Ellen White identifica claramente al hombre de pecado como el papado. ¿Cuál es su argumento? La exégesis de las Escrituras.
Ahora, quizás Pablo está haciendo un comentario de Daniel 8, 11 al 13 y Daniel 11, 31. Sin lugar a dudas, Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de las profecías de Daniel en Mateo 14, 15, Lucas 24, 27, versículo 44, versículo 45, Hechos 1, 3. Ahora, ¿hizo Juan referencia a este desarrollo en Apocalipsis 13, 1 y 2? Los pioneros adventistas así entendieron este pasaje de Apocalipsis. Los emperadores, desde Constantino hasta Justiniano, permitieron al obispo de Roma asumir el poder político. De esta forma, el dragón era la Roma pagana y la bestia era la Roma papal. El trono del dragón, la ciudad de Roma, era el centro del paganismo. En los días de Juan, Roma era el sucesor espiritual del antiguo paganismo babilónico que había rodeado de antaño a los judíos en su exilio en Babilonia. Juan podría estar refiriéndose al Mishdat de Daniel 8, versículo 11 y Daniel 11, versículo 31. Los antiguos claramente reconocían en Roma a la sucesora de Babilonia como el centro del culto pagano. Un adorador venido del este se hubiese hallado como en casa en el Panteón de Roma. Ahora, el comentario histórico en el Concilio de los Conflictos de los Siglos puede concordar con el punto de vista de los pioneros de Daniel 8:11. Esto encontramos en la página 47 y 52, así. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. El paganismo había dejado el lugar al papado. Ahora, mientras el paganismo era exaltado en el papado, que en hebreo es Rum, y removido política y militarmente, que en hebreo es Sur, jamás podría haber ocurrido de hecho una actual remoción del ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Por qué? Cuando Daniel habló del papado, cambiando la ley de Dios, fue cuidadoso en declarar que tan solo fue un intento, porque dice en Daniel 7:25, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Por otro lado, él no dice que el cuerno pequeño pensará en quitar la Hatamit. La nueva interpretación afirma que de hecho lo quita. Existe evidencia abrumadora de las Escrituras. Ningún poder demoníaco o terrenal puede quitar el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Leemos en Hebreos 4, 14 al 17, Hebreos 5, 6, Hebreos 6, 19 y 20, Hebreos 7, 24 y 25, Hebreos 8, 1 y etc. Sugerir lo contrario es blasfemo. Adicionalmente, el papado nunca quitó el ministerio de Cristo de la mente de los verdaderos cristianos, porque perseveraron su fe pura a lo largo de la Edad Oscura. Como podemos leer en Conflicto de los Siglos, páginas 59, página 70, página 71. El papado nunca podría haber quitado el ministerio de Cristo de la mente de los apóstatas o mal informados, porque nunca tuvieron una verdadera comprensión de su ministerio. La carta de Cristo a Tiatira en Apocalipsis 2, versículo 18 al 29, no es al papado, sino a los verdaderos seguidores de Cristo en ese momento. No hay ningún indicio de que en algún momento su ministerio celestial hubiera sido verdaderamente quitado. Si el papado realmente quitó el ministerio de Cristo de la mente de la gente, como los proponentes de la nueva interpretación han dicho, la conclusión natural sería que la Roma del siglo XVI lo restauró. Esto confirmaría la opinión de Lindsell, Barkhouse, Walworth y Conrade de que 1844 es en realidad información irrelevante, de que no hay razón para la existencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Dicho nuevamente, la nueva interpretación se presenta a sí misma como lógicamente subversiva al adventismo del séptimo día. Si la nueva interpretación es correcta, la conclusión lógica sería que lo que fue restaurado o justificado en 1844 fue el mismo ministerio que fue quitado anteriormente por el papado, esto es, el ministerio de Cristo como sumo sacerdote en la primera parte. 1844 inaugura un ministerio en la segunda parte. De cualquier manera, la nueva interpretación de Conradi se resuelve a sí misma, lógicamente en una negación del adventismo del séptimo día, y es fundamental para la posición de Ford y Cottrell. Si el papado dirigido por Satanás pudo de hecho quitar el ministerio sumo sacerdotal de Cristo, ¿cómo pudo Satanás haber hecho esto siendo que había sido lanzado fuera del cielo al tiempo de la cruz? Capítulo 6. Los judíos durante el exilio babilónico. ¿Entendieron al Hatamit como un vocablo que se refiere al paganismo? El abrumador problema del exilio fue la aparente superioridad del paganismo sobre Yahweh o Jehová. Este fue un terrible ataque sobre la fe de los judíos. Israel ahora estaba completamente sometida a los poderes del mundo pagano. La advertencia dada por Moisés se había cumplido, Deuteronomio 28, 47 al 64. El paganismo aparentemente había triunfado sobre el pacto de Yahweh con Abraham. Bel, el dios babilónico, se había tragado a Judá como un caramelo, como dice Jeremías 51, versículo 34 y versículo 44. No había en Jerusalén un ministerio tamit durante el exilio. Después del exilio no hubo nunca una verdadera restauración del ministerio tamit, dado que el arca del pacto nunca se recuperó. La presencia real de Yahweh en el santuario de Jerusalén jamás fue verdaderamente restaurada, excepto por la breve visita temporal que hizo Cristo al templo de Herodes. La única identificación posible para el Hatamit, notemos que es un sustantivo y el único caso en el Antiguo Testamento, el cual esta palabra se utiliza como tal. Durante el exilio es como una expresión rebajadora del paganismo siempre presente, generalizado y envolvente que los rodeaba. Fue una maldición para Israel durante el exilio y una fuente de constante irritación. Sería preocupación y desafío a su fe en Yahweh. Ahora, la pregunta suprema que en forma constante estaba en la mente de los judíos del exilio era: ¿hasta cuándo este terrible paganismo continuo triunfaría sobre Yahweh? Usted puede verlo en Salmo 74, 1 al 3 y 10, o Salmo 79, 5, Salmo 84, Zacarías 1, 12. Era la temática principal de los salmos del exilio. Tamit es usado con frecuencia en referencia al paganismo. Notemos la preocupación que tenía Isaías por el paganismo tamit propio del exilio. En Isaías 51, 12 al 14, Isaías 52, 4 al 6, Isaías 65, 1 al 3. ¿Hasta cuándo el tan despreciado y malvado tamit? Era el lamento de los escritores del exilio. Así, la visión de Daniel 8 fue dada como una respuesta a esta constante pregunta en el versículo 13. Y sorpresa y agonía para Daniel. Ve al paganismo absorbido en un poder aún más desolador. Peor que el mismo paganismo, porque ahora es un profeso cristianismo. La unión crea la abominación desoladora.
Literalmente, el hebreo de Daniel 8, versículo 11 al 14, presenta un mensaje que es relevante para los judíos exiliados y responde sus preguntas respecto al paganismo en forma satisfactoria. La expansión pagano-papal se transforma en la preocupación de Daniel. La victoria final de la verdad es asegurada. Ahora, solo en Daniel la palabra tamid es usada con el artículo, es decir, ha-tamid, es decir, el continuo. Así que el cilindro de Ciro usa una expresión similar indicando al paganismo, línea 7. Sin el artículo, tamid fue utilizado frecuentemente en los tiempos del exilio como un poder desolador. Es natural que ha-tamid haya venido a ser en la época del exilio un sustantivo único, utilizado como una referencia al paganismo. Ni Ezequiel ni ningún otro autor bíblico usa tamid como sustantivo. Ahora, Daniel el profeta no era ingenuo. Su preocupación no era simplemente por los rituales del culto del templo de Jerusalén. Como profeta era un hombre de una percepción espiritual muy madura. Es decir, la preocupación absorbente de todos los profetas inspirados fue la de una relación personal del corazón con Yahweh, no un reavivamiento de los ritos. Cuando David pecó, el Señor no quiso un rito o continuo sacrificio. Leemos en Salmos 51, 6, versículos 16 y 17. Jeremías manifestó su preocupación con los ritos del templo y sus sacrificios, en Jeremías 7:1 al 14, etc. El Señor, de hecho, aborrecía las ceremonias del templo. Puede verlo en Isaías 1:14 o Amós 5:21. Los verdaderos israelitas no estaban preocupados por un reavivamiento del ceremonial del templo o del continuo sacrificio, ya que encontramos en Oseas 6, Miqueas 3:11 y Miqueas 6:6 al 8, Amós 5:21 al 27, Malaquías 1:10. Desde el tiempo de Moisés, el continuo sacrificio en el santuario no era en sí mismo de importancia ética. La religión del corazón era lo más importante. Jeremías 7:21 al 26 dice: ¿Cómo podrían los judíos en el exilio, que eran fieles e instruidos, estar supremamente preocupados por la restauración de los rituales culticos? ¿Cómo podría Dios darle a Daniel una visión muy importante centrada en la interrupción de los rituales culticos, los cuales él no deseaba? En la época de los macabeos, el fanatismo y legalismo ritualista contribuyó a que no se entendiera correctamente la profecía de Daniel y se le diera importancia inmerecida a Antíoco Epífanes. Daniel ejerció una tremenda influencia en el mundo gentil. Él vio a Israel como la agencia evangelizadora de las familias de la tierra, como dice Génesis 12:3. Su preocupación era el logro de esa misión, no el ritual cúltico. Sin embargo, los judíos en general no tenían la madurez de su visión. Daniel veía el santuario como una lección práctica del plan cósmico de salvación, así como lo veían otros profetas hebreos. Él perfectamente podría haber tenido, por lo menos, un entendimiento rudimentario de que el día antitípico de la expiación es la purificación del santuario celestial, el fin del pecado en la tierra. De hecho, el conocimiento del antitipo celestial era común. Puedes verlo en Éxodo 25:8, Éxodo 25:40, Salmo 21 al 2 y 6, Hebreos 9:11. Si Abraham se gozó en ver el día de Cristo, seguramente Daniel también. El Evangelio es eterno. Conclusiones. Si esta tesis está correcta, vindicaría la idea de que los pioneros fueron especialmente guiados por el Espíritu Santo.
Es decir, el fundamento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es el santuario, descansa sobre una base segura, histórica, contextual y lingüística. Que los pioneros adventistas fueron el primer grupo histórico en reconstruir correctamente la verdadera importancia de la profecía de Daniel 8, así como lo quiso el Espíritu Santo. La interpretación judía de Antíoco Epífanes, siendo el cuerno pequeño, es producto de la apostasía e incredulidad temprana, inclusive desde el tiempo de los macabeos. La interpretación preterista continúa como producto de la incredulidad papal. Nuestra nueva interpretación es un apéndice apostelesmático lógico a la interpretación de Antíoco Epífanes. Es decir, el rey sirio es un tipo y el papado es un antitipo del cuerno pequeño. Esta interpretación contiene serios problemas lingüísticos y textuales. Sus inconsistencias básicamente transforman a Daniel en un tema tabú. Nuestro pueblo, especialmente los jóvenes, son ignorantes del libro de Daniel. Pocos sermones son predicados basados en las profecías de Daniel. Este vacío es rápidamente ocupado por la afirmación de Cottrell y Ford sobre la ilegitimidad profética del adventismo, la cual es ampliamente aceptada por eruditos cuyas dudas son muchas veces aceptadas por un laico carente de espíritu crítico. Resultado: una seria con desconfianza en 1844 y nuestra verdad distintiva del santuario. 1844 y 1888 son fechas complementarias. Si una se mantiene en pie, la otra también. Si una cae, inevitablemente la otra también. Si una pierde significancia, también la otra. Hoy en día, la propaganda contraria a 1844 dentro del adventismo siempre es acompañada en forma paralela por una antipatía por el mensaje de 1888. El mensaje de 1844 del juicio investigador hace que la ley sea introducida más completamente con la finalidad de que el pecado abunde, pero donde el pecado abunda, el mensaje de gracia de 1888 sobreabundó mucho más. Y 1844 y 1888 son una repetición de Juan 1:17 y Romanos 5:20. Así como con Radi, el fracaso en apreciar lo distintivo del mensaje de la justificación por la fe de 1888 prepara para que se fracase en apreciar la fundación profética de 1844. El mensaje de la justificación por la fe de 1888 está íntegramente unido con la doctrina de la purificación del santuario. Es paralelo y esencialmente consistente con él mismo. El mensaje de 1888 le dio un atractivo espiritual a la doctrina del santuario, liberándolo del estrecho legalismo egocéntrico. La falla en apreciar el mensaje de 1888 perpetuó el antiguo concepto egocéntrico de la doctrina del santuario, preparando de esa manera el camino para una crítica extendida tanto interna como externa de la doctrina del santuario y del juicio investigador. El punto de vista de 1888 sobre las verdades de 1844 es refrescantemente cristocéntrico y no el rancio y egocéntrico entendimiento condenado por oponentes internos y externos. Si esta tesis es correcta, la interpretación de los pioneros de El Continuo es: de ninguna manera restringe la significancia espiritual de la doctrina del santuario. Establece a 1844 y la purificación del santuario celestial como la única interpretación lingüística posible de Daniel 8:14. Los establece firmemente como refiriéndose exclusivamente al final de los 2300 días o años en la era cristiana, esto es 1844 después de Cristo. También elimina la posibilidad de una revisión lógica de Antíoco Epífanes o cualquier otra interpretación preterista. También elimina todas las especulaciones futuristas en la aplicación
de los 1260, 1290, 1335 y 2300 días literales. Además tiene el apoyo exegético, lingüístico y contextual del texto hebreo. Es la respuesta obvia de la historia a la profecía. Es una verdad perdida, cuya hora ha llegado, dado la presente campaña anti-1844 y anti-santuario. Es simple de entender. La gente común de todo el mundo puede fácilmente ver el principio de un cristianismo apóstata suplantando y absorbiendo al paganismo como una realidad histórica y como un principio observable aún hoy en día mismo. La interpretación de los pioneros era clara y convincente, juntando a Daniel 8 con 2 Tesalonicenses 2, enfocándose en los 2300 días como años. No hay ningún bloqueo mental. Ahora, es verdad que no hay ningún comentario judío, católico o protestante que apoye nuestra postura de Hatamit, pero ¿habría eso de impedirnos aceptarla? Las inconsistencias de la interpretación común envuelven a todos estos comentarios en un pantano de confusión y elucubración. Algunos comentaristas intentan reconstruir o reescribir el texto con el fin de que encaje con sus ideas populares y preconcebidas. Esto no podemos hacer. Somos indignos de existir si no tenemos la voluntad de confesar la verdad, que es obviamente apoyada por la Biblia, independiente de la incapacidad de las iglesias populares o de los judíos de verla. Una presentación directa de estas profecías desde un punto de vista lingüístico, contextual y histórico generará el respeto de la gente pensante en Babilonia. No necesitamos tener miedo en presentar la verdad. No hay comentarios de origen no adventista que nos apoyen en la verdad del sábado. ¿Abandonaremos la verdad por miedo a la oposición? Así que a pesar de que la verdad del Hatamit es simple de entender, la oposición y consecuentes discusiones a través de las décadas ha llevado a que sea considerado una cosa de distracción y confusión. ¿Nos negaremos a reestudiar por miedo a la controversia? La verdad nunca causa desunión, solo el error lo causará. Así, una aceptación casi universal de la interpretación de Conradi nos ha llevado ahora a una serie de crisis en cuanto al santuario 1844 y la postura del espíritu de profecía. Nuestros conceptos generales con respecto a la profecía de Daniel están fuera de foco. No existe falta de inteligencia dentro de la iglesia adventista. Muchas mentes necesitan los desafíos de estudios más profundos como una alternativa a la envolvente atmósfera de entendimiento y al estancamiento espiritual y mental con respecto al estudio de la Biblia. La verdad de la purificación del santuario celestial es de una importancia sin igual para el mundo y el universo. Ningún esfuerzo, tiempo o gasto para establecer esta verdad puede considerarse como pérdida. El manuscrito de Glaciar Vip de Desmond Ford señala que el continuo de Conradi es el factor fundamental en forjar las posiciones contrarias a 1844 de Ballinger, Fletcher, Snight, Grieve, Brisman, Hill y Sibley y la suya propia. Él dice: Conradi fue el primero en presentarnos esta interpretación. En su libro Glaciar Vip Manuscript, página 79 en inglés. Ballinger reconoce que Helena de White se oponía a la misma. Fletcher reconoce la nueva interpretación como el factor esencial en su rechazo de la doctrina del santuario. G. Starr se opuso a Fletcher manteniendo la antigua posición del continuo. Desmond Ford conecta la nueva interpretación de la degradación de la doctrina del juicio investigador.
lo considera el paso esencial. En sí mismo, dentro de nuestro contexto original como pueblo, el continuo no era una doctrina vital o prominente, como lo declara Elena de White. Sin embargo, continúa siendo una verdad independiente de ello. Pero el abandono de esta aparente irrelevante verdad crea la confusión que genera una tragedia negación de nuestra doctrina del santuario. Apéndice A. La Declaración de Elena de White de 1851. Esto está en Primeros Escritos, página 74. Entonces vi en relación con el continuo, refiriéndose a Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Los proponentes de la postura de Conradia afirman que esta declaración es una declaración imperfecta, en cuanto a que la intención del autor era la de sostener el tiempo. Sin embargo, ¿podría el Señor haber tenido un propósito aún mayor en darles detalles aparentemente irrelevantes de esta visión con el fin de salvaguardar la interpretación correcta contra la postura de Antíoco Epífanes y el consecuente abandono de 1844 y la doctrina del santuario? De ser así, la declaración difícilmente sería imperfecta. Los últimos 50 años, esto fue escrito en el año 1905, no han empañado ni una jota ni un principio de nuestra fe. Eso es en Alza tus ojos, página 350. Ni una sola palabra ha sido cambiada o anulada. Lo que el Espíritu Santo testificó que era la verdad después de transcurrir la fecha del gran chasco es el fundamento sólido de la verdad, que han hecho de nosotros lo que somos, adventistas del séptimo día. ¿Podría ser un comentario respecto al continuo? Veamos. El conflicto de los siglos, página 47 y sucesivamente 48. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana, coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas a principios del siglo IV, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesan ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo de hombre del pecado, predicho en la profecía. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás. Ahora en la página 52 dice: en el siglo VI el papado concluyó por afirmarse. El paganismo había dejado el lugar al papado. El comentario de Conflicto de los Siglos, página 47 y 48, hace referencia a la actividad implícita en el uso de rum por parte de Daniel 8:11, y el de página 52 hace referencia a la remoción o el reemplazo del poder político y militar del paganismo por parte del papado de acuerdo al uso de sur por parte de Daniel 11:31. De ser así, aquí tenemos un firme apoyo de la postura de los pioneros y una demostración no intencional de la remarcable consistencia de Elena de White en sus extensos escritos, extendiéndose por más de 50 años,
desde primeros escritos, 1850, hasta el conflicto de los siglos de 1911. Apéndice B. Una traducción literal de Hatamid. Versículos en Daniel 8:11. Contra el príncipe de los ejércitos, él, esto sería el cuerno pequeño, se engrandeció y alejó o opuso. El Hatamid fuese levantado, elevado, exaltado, absorbido, incorporado y rechazado, o también podría ser quitado, derribado, despreciado, echado abajo. El lugar, cuartel general o base militar de su santuario, que es Mikdash, un lugar dedicado, el centro del paganismo. Versículo 12. El ejército, que es Saba, la iglesia apóstata, le será entregado y unido con el Hatamid en la prevaricación, Hatamid Bepisha. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Versículo 13, Daniel 8. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del Hatamid, la prevaricación asoladora, entregando ambos el santuario, que es Kodesh, siempre hace referencia al santuario santo del Señor, y el ejército para ser pisoteado? Daniel 8:14. Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario, que es Kodesh, será enderezado, purificado, justificado, vindicado o limpiado. Ahora, Daniel 11:31. Y tropas, que se refiere al poder militar, se levantarán de su parte que profanarán o también deshonrarán el santuario. Esto es Mikdash, no es Kodesh, de fortaleza, refugio militar o fortaleza baluarte, y quitarán, la palabra shur, removerán, que quiere decir Hatamid, y pondrán o establecerán puesto militar o base, la abominación desoladora, algo aún peor que el paganismo, que es el papado. Ahora, Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado, esta es la palabra shur, removido, puesto de lado, el Hatamid, hasta la abominación desoladora, 1290 días. Apéndice C. ¿Somos adventistas del séptimo día o bautistas del séptimo día? La verdad del santuario es lo que nos identifica. Dice en El conflicto de los siglos, página 419. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Ahora, en la página 479 dice así: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención.
nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Leemos también en el Evangelismo, página 167. Satanás está luchando continuamente para sugerir suposiciones fantásticas con respecto al santuario, degradando el ministerio de Cristo por nuestra salvación, a fin de convertirlas en algo que cuadre con la mente carnal. Quita de los corazones de los creyentes el poder director de esas imágenes divinas y los suple con teorías fantásticas inventadas para anular las verdades de la expiación y para destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado sagradas desde que fuera dado por primera vez el mensaje del tercer ángel. Así quisiera Él despojarnos de nuestra fe en el mismo mensaje que nos ha convertido en un pueblo separado y que ha dado carácter y poder a nuestra obra. Apéndice D. Pequeña referencia biográfica de las personas mencionadas. J.N. Andrews, el primer académico y teólogo del adventismo posterior a 1844. A.F. Ballengerz, ex pastor adventista del séptimo día que abandonó la iglesia, se oponía a la doctrina del santuario. Donald Gray Barkhouse, pastor en Pensilvania, Estados Unidos, fundador de la revista Eternity, fue un prominente participante de los diálogos en la década de 1950 que la Asociación General mantuvo con teólogos no adventistas. Robert Brismet, líder australiano de un ministerio independiente que finalmente terminó apoyando la teología reformista de Desmond Ford. A.B. Bruce, teólogo conservador de origen escocés del siglo XIX. Louis R. Conradi, líder por décadas de la obra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Europa. Raymond Cottrell, académico de la Asociación General, quien fue coeditor del Comentario Adventista del Séptimo Día. A.G. Daniels, presidente de la Asociación General del año 1901 a 1922. W.A. Fletcher, presidente de una asociación australiana, quien abandonó la iglesia por causa de la doctrina del santuario. Desmond Ford, ex pastor adventista del séptimo día y profesor universitario, fundador del ministerio independiente conocido como las Buenas Nuevas Ilimitadas. L. E. Froom, prominente académico e historiador de la Asociación General. F. C. Gilbert, converso al adventismo de origen judío, quien llegó a ser pastor y líder de la Asociación General. R. Grieve, presidente de una asociación australiana, quien abandonó la iglesia opositor a la doctrina del santuario. S. N. Haskell, misionero adventista pionero y profesor de Biblia, apoyó fuertemente a Elena de White. Y Art Hilger, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Andrews, abandonó la iglesia por su oposición a la doctrina del santuario. Norman Garnes, hijo de un profesor de universidad adventista que apoyó a Ford. O. A. Johnson, prominente profesor de Biblia leal a Elena de White. A. T. Jones, uno de los dos jóvenes ministros a quien el Señor envió con un mensaje muy preciado. Harold Lindsay, prominente académico de origen evangélico de la década de 1960. J. N. Lockborough, pionero del adventismo posterior a 1844. W. H. Olson, crítico independiente opuesto al adventismo. W. Prescott, inicialmente opuesto al mensaje de 1888,
Luego lo proclamó poderosamente en Australia en el año 1895. Perdió la convicción del santuario cuando aceptó la nueva interpretación de El Continuo. H.M.S. Richards, fundador de La Voz de la Profecía. Urias Smith, editor de la Revista de la Iglesia, la Review Herald y en la época de Elena de White, autor del libro Daniel y Apocalipsis. Harold Sneed, profesor de la Universidad Adventista, abandonó la iglesia debido a su oposición a la doctrina del santuario. G.B. Starr, misionero a Australia, contemporáneo de Elena de White, a quien apoyó. E.J. Waggoner, el segundo del grupo Jones y Waggoner. John Walworth, pastor y teólogo bautista, profesor en el Seminario Teológico de Dallas. El autor de este resumen, primeramente presbiteriano, convertido al adventismo en 1929. Atendió colegial en 1933 a 1935, mientras Sidney enseñaba allí. Graduado en Columbia Union College en 1939, ordenado pastor en 1945, misionero en Uganda y Kenia en 1945 y 1965, graduado con un máster en teología del Seminario de Teología de Andrews en 1965, teniendo a Gilbert como profesor. Pastor de la Asociación del Sureste de California, enviado nuevamente a África como consultor editorial para toda África de 1979 a 1985. Habiendo escrito este resumen durante este periodo, sirve ahora como miembro del Consejo Editorial del Comité de Estudio de 1888 y anciano de su iglesia local en la Asociación del Norte de California. Carta de Gilbert a Wasford. A continuación, la carta de explicación escrita de J.S. Wasford sobre cómo una entrevista con Elena de White, incluida en este documento, fue registrada. 10 de junio de 1945. Pastor J.S. Wasford, numeral 404 y media, Washington. Querido hermano Wasford, recibí su carta ayer y me alegro que esté nuevamente en su casa y deseo que haya tenido una estadía placentera cuando estuvo en Tacoma Park. Estoy adjuntando una copia del artículo, mejor dicho, revista, que tuve con Elena de White. Debería decirle lo siguiente respecto a la entrevista. Recuerda que Elena de White no escribió eso. Ella comenzó a decirme ciertas cosas. Inmediatamente me di cuenta que lo que ella tenía para decir era importante, por la forma en que ella comenzó a hablar. Así que agarré un lápiz y anoté lo que dijo. Luego, tan pronto como me fue posible, luego de que ella me lo dijera, transcribí lo que me dijo, que yo había escrito mientras ella hablaba, en una máquina de escribir, y el adjunto es el resultado. Estoy seguro de que su secretaria, enfermera y compañera de viaje, la hermana Ms. Enterfer, estaba presente cuando tuvimos la entrevista. Sentí que era necesario darte esta explicación, en caso de que sea necesario decir algo a alguien sobre esto. De esa manera tienes al asunto claro. Y nadie, ni tú ni yo, tendremos algún malentendido viniendo a nosotros. Que yo sepa, aparte de nosotros dos, hay otras 2 personas que tienen este documento. Creí que sería bueno que sepas esto también. Una alegría, como siempre, escuchar de ti. Tal vez en algún momento podría enviarte 1 o 2 artículos que te podrían ser de interés. Tu hermano en Cristo, sinceramente. Firmado por F.C. Gilbert.
Entrevista con Elena de White en Santa Elena, 8 de junio del año 1910. Hubo una reprimenda dada a Daniels y Prescott durante el Congreso de la Sesión General en Washington. Prescott quería introducirse a sí mismo y sus ideas en la mente de las personas. Si lo hacía, sé que se hubiese excluido a sí mismo. Tenemos un mensaje de prueba para dar a la gente, y no queremos que ellos estén alborotados por un pequeño tema que no afecta nuestra salvación. Lo que están haciendo es tratar y obrar una gran cantidad de jotas y tildes. Me fue mostrado el caso de Prescott y vi que debía ocuparse en cosas mejores. Había un documento que nos fue presentado que él estaba revisando y él estaba escrutándolo de arriba a abajo, tratando de encontrar algo diferente de lo que otra gente tiene. No había allí nada que fuera de cualquier consecuencia a la gente. Por lo tanto, deberían ocupar su tiempo en desparramar el mensaje y haciendo el trabajo que debería ser hecho en las ciudades. Ellos tenían que establecer algo nuevo y por supuesto al hacer eso no les darían a los hermanos de experiencia en la obra ninguna oportunidad de decir algo respecto a lo que los mismos conocían sobre los primeros días del mensaje. En el trabajo que están haciendo, están ocupando horas y horas de tiempo que son de la gente y todo para nada. Tenemos un asunto de vida o muerte por delante. Y lo que es necesario es que se les enseñe a la gente cómo recibir este tremendo mensaje vital de prueba. Cuando no aceptaron mi mensaje de corrección, sabía lo que iba a hacer y sabía lo que Daniels haría para tener a toda la gente en agitación. No le he escrito a Prescott porque su esposa se encuentra muy enferma. No sentí que debía escribirle en ese momento. Daniels estuvo aquí para verme y yo no lo vería a él bajo ninguna circunstancia y no tendría nada, página 2, que decirle sobre cualquier tema. Sobre este tema del continuo que están tratando de establecer, no hay nada en eso y además no es un punto con el cual probar el carácter. Lo que queremos conocer es sobre aquellas cosas que son vitales y que afectan nuestra salvación. No hay ninguna necesidad de llevarle nada de este estilo a la gente. Hará que la gente se aparte de la verdad y vital obra del mensaje. Y no hay nada de ninguna consecuencia en este tema que están agitando. He estado escribiendo al pastor Daniels para completar nuestra obra en las ciudades. Esta es la obra que debe hacerse y no deben molestarse en estos asuntos. Cuando estuve en Washington parecía que había algo que había encajonado sus mentes y parecía que no podía llegar a ellos. No tenemos nada que hacer con este tema del continuo. Debemos tener nuestras mentes en los puntos más vitales de nuestro mensaje. Cuando les di mi mensaje y vi cómo los trataban, supe que el Señor obraría en contra de ellos. Sabía que ellos obrarían en contra de mi mensaje y luego la gente no pensaría que hay algo en él. Están llevando la mente de la gente fuera del mensaje de prueba para este tiempo. Le he escrito y le he dicho que estaba mostrando que no es tan calificado para ser presidente de esta asociación general. Estaba mostrando que él no era la persona para tener la presidencia. Si este mensaje del continuo fuera un mensaje de prueba, el Señor me lo habría mostrado. Esta gente no ve el fin desde el principio este tema. Este trabajo que están haciendo está dividiendo al pueblo de Dios y sacando de sus mentes las verdades que son una prueba para estos últimos días. Me niego rotundamente a ver a alguien que esté embarcado en esta obra. La luz que recibí de Dios es que el hermano Daniels ha estado tiempo suficiente en la presidencia. Él ha estado tanto tiempo como Dios ha querido que esté allí. Cuando él viene aquí y reemplaza gente como lo ha hecho, el Señor ya no tiene más necesidad de él como presidente de la Acción General
y me fue dicho no tener ninguna conversación con él sobre ninguna de estas cosas. No veré a Daniels por este tema y no intercambiaré ni una palabra con él. Me ruegan que tenga una entrevista con él, pero yo no tendría ni una palabra con él. Ellos han agitado la mente de las personas con estas cosas. Dios está probando a estos hombres y ellos están mostrando cómo sobrellevan la prueba y cómo es su relación con los testimonios. Han mostrado en sus acciones cuánta confianza tienen en los testimonios. Me fue dicho de advertir a nuestra gente que no tengan nada que ver con esta cosa que ellos están enseñando. No le deben dar ninguna atención porque no hay nada que llegue a ser algo, dado que ellos quieren tener algo que nadie tiene. No hay pruebas sobre este tema. No es un asunto de vida o muerte. Su propósito es simplemente distraer la mente y alejarla de la verdad para este tiempo. Ves que no hay nada en él y la luz que me fue dada es que el Señor me prohíbe escucharla. He manifestado que no tengo una partícula de confianza en este tema. Vi que tenían un papel en sus manos y querían ser escuchados sobre este tema en Loma Linda, pero vi que yo no tenía nada que ver con él mismo y que nada debería ser hecho al respecto. Vi por qué Daniels estaba apurando este tema de un lugar a otro, porque él sabía que yo obraría en contra de él mismo. Por eso sé que ellos no soportaron la prueba. Sabía que ellos no la recibirían. El tiempo ha llegado en el cual su presidencia debería llegar a su fin. Ha estado demasiado tiempo. Toda esta maniobra que están haciendo es una obra del diablo. Ha sido presidente demasiado tiempo y no debería serlo por más tiempo.